Como dice, estaremos hablando de inteligencia artificial y machine learning de forma general. Yo voy a estar encargado, ¿verdad?, de lo que se refiere a la introducción a los diferentes términos. Y posteriormente, la máster en ciencia, la MUET, nos va a estar hablando sobre sus aplicaciones, específicamente a lo que tiene que ver con análisis de imágenes y astrofísica. Entonces, nosotros vamos a estar hablando de conceptos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning y algunas de las investigaciones de entrenamiento que hemos hecho en el recinto de ciencias médicas y que pudiera ser, ¿verdad?, de interés para ustedes. Vamos a comenzar entonces con el concepto de inteligencia artificial. Hay muchos conceptos, ¿no?, que definen este término, pero consideramos que este es uno que de forma más simple y sencilla, ¿no?, recoge la esencia como tal del término. Aquí se define la inteligencia artificial como máquinas que imitan las funciones cognitivas asociadas con la mente humana, tales como aprender y resolver problemas. Para profundizar más en estos temas, hay muchísimos conceptos de inteligencia artificial. El libro Artificial Intelligence, a Modern Approach, de Russell and Norby, 2009, como que permite, ¿no?, tener diferentes puntos de vista de lo que es la inteligencia artificial. Quería mostrarles solamente el concepto básico. Y nada, de ahí comenzar. Hablemos un poquito de historia de la inteligencia artificial. Aun cuando parece que es algo nuevo, todas las bases teóricas de lo que es la inteligencia artificial se comenzaron a instalar desde los años 50, 1950. El término como tal aparece igual en el 1950, con el descubrimiento de lo que es la ciencia del cómputo. Y el pionero es el propio Alan Turing. Es un matemático británico que es considerado también uno de los padres de la computación y, por supuesto, padre de lo que es la inteligencia artificial. Alan Turing es quien plantea la idea de entrenar computadoras para pensar como humanos. Y en el 1952 se crea el primer programa que aprende por él mismo para lo que es jugar ajedrez. Este programa fue creado por Arthur Samuel, ¿verdad? Y fue creado por Arthur Samuel y desde el año 1952, como decía. Las investigaciones de descubrimiento en el campo se han producido de forma bien rápida, ¿no? Desde el año 1952 hasta el 2011 hay una lista de descubrimientos, etcétera, que se han aplicado. Igualmente le invitamos, ¿no?, a profundizar más sobre este término en el libro que mencionamos anteriormente. Y vamos a dar un salto, vamos a dar un salto más moderno. Antes de terminar esta parte, hay una película muy buena en Netflix de Alan Turing. ¿Cómo se llama, canal? Invitation Game. Él fue descubridor de la computación de hoy en día. Cuando se estudia ciencia de cómputo, todo lo que es la máquina de Turing, se conoce como máquina de Turing, tiene todos los conceptos básicos de lo que es la ciencia de cómputo. Desde aquel momento ya se hablaba de inteligencia artificial. Pero nada, vamos a dar un salto más moderno, ¿no? Y después podemos un poco discutir por qué se debe a que si lleva tanto tiempo, ahora últimamente es que más se está utilizando, ¿verdad? Y más se aplica. Podemos hacer un debate con respecto a eso ya un poco más al final. Nada, demos un salto hasta el 2011, donde ya Apple introduce los asistentes Siri en los iPhones y que utiliza una interfaz en lenguaje natural y retorna lo que es una información contextual y su performance, ¿no?, de acuerdo a lo que requiere el usuario. Continuamos con un poquito más de historia y siguiendo con las contribuciones de la última década, ¿no?, enfocándonos en esta parte. En el año 2012 el grupo Google Brain, que es un grupo, ¿verdad?, de investigación de inteligencia artificial de Google, entrena una red neuronal que permite reconocer imágenes de gatos en videos de YouTube. Esto es bien importante por la segunda parte. Vamos a estar hablando de imágenes y al final imágenes de gatos, imágenes de galaxias, ¿verdad? Al final del día son imágenes. Terminamos en imágenes, ¿no? Y los algoritmos son los mismos dentro de toda esta parte. Es interesante, en ciencia de cómputo siempre, o matemática, ¿verdad? Uno se abstrae de lo que significa. Y 2 más 2 es 4. Ahora, 4 ¿qué es el otro que le preocupa, ¿verdad? 4 manzanas, 4 peras, 4 riñones que tenga una persona. El 4 puede ser bien significativo, ¿no? En el 2014 el chatbot Eugene Guzman pasó el Turing Test, que básicamente se refería a ¿puede una máquina pensar? By the way, el chatbot, estas aplicaciones de chat, que a veces entramos a una página y empezamos a hablar con una máquina y nos responde una máquina inteligente, bueno, detrás de eso hay inteligencia artificial, ¿verdad? Tú le pones una cosa y al final, si a ella le parece, te pone
al representante. Y a veces uno se molesta y empieza a decirle representante, representante, y nada, y hace lo que quiere. Vamos para eventos más relacionados desde el punto de vista de decisiones políticas, ¿no? Y ya en el año 2019, una orden ejecutiva pide, ¿no?, que se mantenga a América, ¿no?, a Estados Unidos, como líder en lo que se refiere a inteligencia artificial. A mitad del 2019, el American Medical Association comenzó a apoyar lo que era el uso de inteligencia artificial en la práctica médica y entrenamiento. Recuerden, nosotros venimos de la parte de ciencia médica, por tanto vamos a estar un poco, ¿verdad?, resaltando lo que se refiere a la parte de medicina. ¿Cuáles son las diferentes ramas de la inteligencia artificial? Bueno, esta rama incluye Machine Learning, que vamos a estar hablando pronto de ella, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, sistemas de expertos, robótica y reconocimiento de imágenes. Existen dos categorías de inteligencia artificial, la que se conoce como la inteligencia artificial estrecha o especializada y la inteligencia general artificial. Veamos cada una de ellas. Si por aquí pasa. La inteligencia artificial estrecha o especializada opera en un contexto limitado y corresponde a una simulación de inteligencia humana. Y se enfoca normalmente en una sola tarea. Y aun cuando parecen, ¿verdad?, inteligentes, operan bajo ciertas restricciones y limitaciones. Aplicaciones de inteligencia artificial especializada forman parte ya de nuestro día a día. A veces, aunque no nos demos cuenta, estamos intercambiando, ¿verdad?, con muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Asistentes personales, como mencionaba, como Siri y Alexa, son ejemplos de inteligencia artificial, robots para la manufactura, los chatbots que hacen lo que quieren a veces que uno no quiere, pero hay inteligencia artificial, mientras más información tengan, más se entrenan y más aprenden. Es como nosotros, ¿verdad?, que mientras más nos ejercitamos, más aprendemos y tomamos mejores decisiones. Por eso se llama inteligencia artificial, ¿verdad?, el término. Los filtros de email no deseados, estos que van al spam, hay algoritmos de inteligencia artificial detrás que mandan esos emails al spam. Reconocimiento facial que hacen nuestros teléfonos, le ponemos la cara ¿verdad?, y sale, o la huella digital, el dedo y sale, se abre el teléfono, eso también es inteligencia artificial. Y estas recomendaciones de películas y de música que hace Netflix, Spotify, detrás de esos algoritmos de recomendación, Facebook, etc., hay algoritmos de inteligencia artificial. Por tanto, hoy en día, eso es algo bien común. Por supuesto, en salud también, como les mencionaba, hay tratamientos de salud. Se aplica muchísimo, eso podríamos hablar un poco más adelante, ¿no? Pero el enfoque de hoy va a ser en lo que se refiere a la detección de imágenes y aplicaciones en astrofísica. Fundamentalmente está relacionado con la identificación de imágenes, o reconocimiento de imágenes. Por otra parte, la inteligencia general artificial ya es considerada como una máquina que aplica inteligencia general para resolver los problemas. Ya este término está más asociado a los robots que vemos en las películas de ficción, los que de verdad tienen conciencia y sentimiento y llevan a cabo tareas que uno puede hacer y otras que no puede hacer. Nada, eso lo dejamos tal vez para otro tema, otro seminario, y nos enfocamos entonces en lo que es, ¿verdad?, la inteligencia la especializada. De sentimientos. Sí, el problema es que son esos robots. Bueno, hacia eso vamos, ¿verdad? En el sentido de que estos robots que hacen de todo cada vez más y más. ¿Sí? Tal vez ahorita tenemos psiquiatras para robots. Se sienten. Sí. Se imagina que se ponga bravo con uno. Nada, vamos a Machine Learning. Vamos a especializarnos en. Vamos a hablar de Machine Learning como una de las ramas de la inteligencia artificial. Yo creo que de hecho una de las más utilizadas, ¿no? Machine Learning explora, ¿verdad?, el estudio y desarrollo de algoritmos que pueden aprender de la data. Esos algoritmos entonces pudieran hacer nuevas predicciones o decisiones para nuevos datos. Y basado en los modelos obtenidos, estos algoritmos entonces permiten mejorar mientras son incluidos más datos dentro de ellos. Una guía o flujo de trabajo para las aplicaciones de Machine Learning pudiera ser la siguiente, ¿verdad? Primero, si la data que tenemos no está etiquetada, entonces utilizamos métodos no supervisados. En los métodos supervisados, si lo que queremos es agrupar esa data para posteriormente clasificarla, hacemos método de clustering. Si lo que queremos es reducir la dimensionalidad, usamos dimensionality reduction. Si la data está etiquetada, es decir, una data de entrenamiento donde tenemos los valores, conocemos los valores para entrenar. Aplicamos métodos de aprendizaje supervisado. Si el valor que queremos predecir es numérico,
¿no? Usamos método de regresión. Si es categórico, usamos método de clasificación. Ejemplo de esto está el Linear Regression, Support Vector Machine, Neural Regressions para los métodos de regression, y Classification igual, Support Vector Machine, Neural Networks, Linear Network y Naive Bayes, etc. Estos ejemplos corresponden a un aprendizaje no supervisado, ¿verdad? A la izquierda hay individuos y genes. Los genes se agruparon dependiendo de la expresión de esos genes en esos individuos, verde los menos expresados y el rojo los más expresados. A la derecha, un método igual de clustering, pero de análisis de social networks. Se agrupan los diferentes amigos y esto lo utiliza mucho Facebook para recomendarte amigos, ¿no? Estos amigos tienen los mismos intereses, los agrupé porque tienen los mismos intereses. Entonces, basado en esos algoritmos, le puedo recomendar amigos que muchas veces vemos que ya tienes 20 amigos en común y tú no te enterabas que ese amigo estaba por ahí, ¿verdad? Y coge y lo invita. Cuando mira a los amigos, son amigos del high school y se llaman amigos high school. Vamos a hablar ahora un poco más técnico, pero prometo que va a ser solo en este slide, sobre lo que es el SVM. El método de clasificación SVM es Support Vector Machine, que es mejor explicado a través de la clasificación del margen máximo. Los features, ¿no? O variables de entrada, las X, forman un espacio de n dimensiones, dependiendo del número de features. Por ejemplo, de 2 dimensiones en el caso de que tengamos 2 features, en el caso de que tengamos 2 dimensiones, ¿no? El Support Vector Machine crea un hiperplano, ¿no? En el caso de 2 dimensiones sería una línea. Trata de encontrar esa línea de forma tal que divida los puntos correspondientes en cada instancia o samples según la clase de outputs, digamos los ceros para acá y los unos para allá, ¿no? Vamos a hablarlo de forma general. En el ejemplo este se muestra entonces la línea que puede ser obtenida encontrando los parámetros de la función B0 más B1, X1 más B2, X2 igual a 0. De forma que ven que los puntos ploteados relacionados con la edad y el tamaño del tumor pueden ser separados, ¿no? De un grupo y otro grupo. Este grupo va a ser sensitivo a la quimioterapia y este grupo no va a ser sensitivo a la quimioterapia. ¿Qué sucede entonces? Ya yo tengo este modelo, obtuve esa línea y me llega un paciente que si yo conozco la edad y el tamaño del tumor, lo ploteo, ¿verdad? En esta gráfica. Si aparece debajo de la línea, el paciente va a ser resistente a la quimioterapia, por tanto no se la aplico. Si aparece en la parte de arriba, el paciente va a ser sensitivo a la quimioterapia, entonces debe curarse. Entonces, esto es un ejemplo bien sencillo, pero hoy en día todos conocemos que llegan dos pacientes con el mismo cáncer, se le aplica el mismo tratamiento y uno se sabe del otro. Entonces, ¿cómo esta herramienta podrían ayudarnos? Por supuesto, esto es algo muy simple, pero se puede complicar con tantas variables como quieran, como por ejemplo factores genéticos, factores ambientales, etcétera, que se pudieran considerar dentro del modelo y te iba a garantizar, ¿verdad?, que la persona siga no viviendo, en caso que tú le pongas el tratamiento adecuado. Por tanto, si por ejemplo no responde a la quimioterapia, se le va a ser resistente, se le aplica otro tratamiento. Y no pasa la persona por la quimioterapia para después, que tal vez no sobreviva, ¿verdad? Disculpen, los ejemplos van a ser de medicina. Vamos a hacer entonces, hablar un poco de lo que es Artificial Neural Networks, es la base fundamental de lo que es Deep Learning. Artificial Neural Network es también un modelo de clasificación o de regresión. En este caso, los nodos, ¿verdad?, están conectados por ejes. Está conectado por ejes y los nodos están organizados por diferentes capas. En este caso tenemos lo más sencillo, que es el input layer, hidden layer y el output layer. Y entonces, nada, es muy útil para funciones complejas y cuando hay muchos datos. Y es la base de lo que es el Deep Learning, que es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad?, ahora. El Deep Learning utiliza redes neuronales, pero entonces a más larga escala. Recomendado para cuando la data es grande y compleja, como son las datas de imágenes. Las datas de imágenes, donde se está analizando cada uno de los píxeles, ¿verdad?, qué cantidad de data aparece para que el dataset sea cada uno de los píxeles que están dentro de la imagen. Entonces, la verdad, la MOD va a estar comentando al respecto de los diferentes métodos que existen y normalmente se basan en lo que es el Deep Learning. A diferencia de una red neuronal simple que tenía solamente 3 capas, ¿verdad?, el Deep Learning tiene diferentes capas escondidas. Tiene la capa de entrada, diferentes capas escondidas que se comunican entre ellas, y finalmente la capa de salida, que en este caso va a ser
Clase 1, 2, 3, 4, porque es un multiclass classification. Existen diferentes tipos de deep learning basados en redes neuronales. Estos son el feed-forward neural networks, recurrent neural networks, convolutional neural networks, restricted Boltzmann machines, así como otros. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre lo que es el recurrent neural networks y forward neural networks es el hecho de que en la red recurrente la data puede pasar sobre la misma capa de forma dinámica. El tipo de red que se define, que se utiliza, depende mucho del problema como tal, que se esté analizando. Nada, yo voy ahora a explicar, ¿verdad? Un poquito estas diferencias de estos conceptos que muchas veces decimos deep learning, machine learning, inteligencia artificial, ¿qué relación tiene todo eso, verdad? Y esta es una de las gráficas que nos gustó un poquitito mostrar, que digamos como resultado de esta pequeña introducción, en la que se ve la diferencia entre ellos. Inteligencia artificial entonces es el concepto más general, ¿verdad? Basado en la idea de que una máquina piense como humano. Ese es el concepto bien general y sabemos entonces, según vimos ahora, que el machine learning es una rama dentro de la inteligencia artificial, ¿verdad? Dentro de este concepto más grande, que permite entonces aprender los datos por ellos mismos y hacer predicción, y se incluye dentro de la inteligencia artificial estrecha o especializada. Y el deep learning es una rama dentro de supervised machine learning basada en redes neuronales que permite aprender usando múltiples capas con una gran cantidad de datos. Entonces, si decimos que el problema trata de deep learning, básicamente está en inteligencia artificial, ¿verdad? Está dentro de la inteligencia artificial. Entonces, nada, yo traía un par de ejemplos de aplicaciones que habíamos hecho en medicina, ¿no? Y creo que lo podemos dejar para un debate posterior. Como tuvimos estos problemitas técnicos, no quiero tomarle más tiempo. Y los ejemplos, como son de medicina, no va a ser muy interesante, ¿verdad? En este contexto. Podemos pasar la palabra a Morlet y continuamos con esa parte. ¿Les parece bien? Después podríamos debatir sobre los ejemplos. Para estar consciente del tiempo. Son las 11:10. ¿Cuánto quieren que lo aporte o que tome 20 minutos? Me dicen y yo, pero me acomodo a lo que ustedes prefieren. Como 20 minutos está bien, sí, eso Okay. sí. Déjame hacer stop sharing de hecho. Solo mencionar en lo que sea, en verdad, en lo que se cambia la sesión. Nosotros recientemente ofrecemos un curso, si ese es el motivo por el que estoy aquí, ¿verdad? Por la razón por la que estoy aquí, se ha aplicado a, vamos a ir a la ciencia biomédica de forma general, y fue un curso online que tuvimos el privilegio, ¿no?, de tener aquí a la doctora Carmen como una de las estudiantes, y ella fue entonces la que nos invitó, ¿verdad?, a venir a dar la clase. Ese curso va a abrirlo otra vez Muy bueno. en enero, así que le estaremos enviando la invitación. También virtual. Es virtual 100%, pero como es parte de un proyecto federal, se va a seleccionar los estudiantes, porque no tiene ningún costo. El proyecto cubre los costos de los estudiantes. Okay, aquí estoy bien. Me escucho y todo. ¿Se escucha? Lo que están online. ¿Se escucha mi voz? Sí, sí se escucha. Mi abuelita nunca me escucha. Sí. No veo nada, dame un segundo. Sí, Pueden sí se mencionarlo en el escucha. chat porque no los escucho. ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. ya está. Ok, Gracias. gracias. Como bien dijo Javier, el Computer Vision es la rama de inteligencia artificial que se encarga de extraer información de imágenes o videos. El video básicamente es una colección de imágenes. Eso puede ser de una imagen como un todo o ciertos aspectos dentro de la imagen. Las máquinas no ven como nosotros. Para extraer esa información, una imagen se convierte en píxeles. Esos píxeles a su vez se convierten en valores numéricos y las máquinas entonces con los algoritmos de Deep Learning buscan patrones para poder extraer la información. Okay. Hay diferentes tipos de modelos que son comunes en Computer Vision. El primero es la clasificación de imágenes. Si ustedes usan Google Fotos o Apple Fotos, ya hay
algunas que se crean automáticamente y te pueden decir si es un concierto, si es una playa, eso es image classification. ¿Okay? También puedes, ¿verdad? Si cogen algún curso, el entender si una imagen es un perro, un gato, un caballo, una imagen satelital, podemos identificar que lo que estamos viendo es un aeropuerto, ¿verdad? O tener una imagen y saber que es una galaxia. ¿Okay? Van a ver que yo voy a poner en todos los ejemplos algunos ejemplos de imágenes satelitales, porque mi compañía Wovenware tiene una especialización en Computer Vision, y dentro de Computer Vision tenemos una especialización en lo que es geointeligencia. Fue que Javier me trajo, pero digo, ya hay unas similitudes aquí que pueden ser interesantes. ¿Okay? Sí. El segundo tipo de modelo que es bien común es la detección de objetos. Que no solamente clasificas objetos dentro de las imágenes, sino que la localización es súper importante. ¿Okay? Nosotros tenemos algunos modelos donde podemos identificar aviones. Es importante saber en dónde en el mundo están esos aviones. Esto casi no se entiende, pero son conteos de rinoceronte. Se usa mucho Computer Vision para contar especies que están en peligro de extinción, ballenas, rinocerontes, elefantes, de todo. Y en el mundo de astrofísica ya hay modelos para identificar en una imagen cuáles son las galaxias y tipo de galaxias. Tú puedes tener modelos que detectan una clase de objeto, avión, galaxia, y hay modelos más complejos que identifican diferentes clases de objetos. ¿Qué tipo de avión es? ¿Qué tipo de galaxia es? Eso tienen que buscar patrones más específicos. Y finalmente, la segmentación de imágenes va más allá. Además de identificar los objetos, tiene que identificar, y la localización, identifica la forma de los objetos. Eso es mucho más granular y obviamente pues mucho más complejo. ¿Okay? Y aquí preparándome para esto, vi que hay un proyecto que es todo open source, bien completo y bien bueno, de la Universidad de Santa Cruz, se llama Morpheus, y tienen ya unos modelos disponibles que identifican galaxias. Y son modelos de image segmentation, que no solo ponen un cuadradito alrededor de la galaxia, sino que ponen la forma completa. Y eso pues nos puede ayudar a extraer mucha más información. Ahora voy a ir poco a poco sobre el ciclo, ¿verdad? De que uno tiene que hacer para crear y entrenar un modelo. Y lo primero es preparar los datos. Tú necesitas un dataset de imágenes para entrenar un modelo. ¿Okay? Y eso toma muchísimo trabajo. Si tú hablas con cualquier data scientist, te van a decir que el 80% del trabajo es entregar y depurar los datos y hacerlos que estén listos para que estos algoritmos procesen. ¿Okay? Los datos tienen muchos datos sucios, mucho ruido. Ustedes lo ven en los feeds de YouTube, en las imágenes de los gatitos. Encontrar lo que son las señales y las imágenes importantes, pues toma mucha preparación, ¿no? No es algo que tú le tiras y los algoritmos crean magia. Y más importante aún, ¿verdad? En el mundo cada vez tenemos más y más datos, los satélites están produciendo más datos, los telescopios están produciendo más datos, el James Webb parece que van a traer petabytes de datos y no hay ningún ser humano que pueda sentarse a analizar esas imágenes. Eso es bien bonito, o sea, hay muchos avances en astrofísica y el Computer Vision va a ayudar mucho a poder extraer información de las imágenes y a descubrir, ¿verdad?, cosas nuevas. Usualmente la mayoría de los modelos que nosotros trabajamos sí necesitan datos etiquetados, ¿verdad? Con labels. Y dependiendo del problema que estemos trabajando, la manera que haces el label varía. Si tú quieres hacer una clasificación de una imagen, solo tienes que ponerle un metadato a la imagen. Si quieres detectar en dónde la imagen está la galaxia, tienes que hacer un cuadradito y tener unos humanos que literalmente se sientan y hacen un cuadradito alrededor de las imágenes que van a hacer el training dataset. Y si quieres hacer un modelo de segmentación, tienes que tener algunos humanos, ¿verdad?, que hagan esos bordes y esa segmentación alrededor de las galaxias. Luego que tienes el dataset, ¿verdad?, hay unas técnicas que se pueden aplicar para mejorar, ¿verdad?, la calidad de ese dataset. Esto es bien común, que se llama manipular los colores y el histograma, ¿verdad? Y se ve mucho en las imágenes. El raw data que sale de los satélites y del telescopio no es lo que uno ve, ¿verdad? Eso, o sea, tiene mucho pre-processing.
Eso se cambian los contrastes, se cambian los colores para que uno pueda verlo mejor. De igual manera, ¿verdad? Eso funciona para los humanos, pero con las máquinas y con los modelos también tratamos diferentes técnicas para que esos contrastes ayuden a identificar mejores patrones. Otra técnica bien común es el augmentation. Y es que de una imagen, y esta sería la imagen original a la izquierda, tú puedas básicamente manipularla y sacar múltiples imágenes, ¿verdad? Tú tienes la galaxia en el medio, tú puedes achicarla, moverla, hacer una imagen que la galaxia esté a la izquierda, rotarla, picarla, y eso nos ayuda a que el modelo tenga más imágenes variadas y pueda generalizar, que no trate de buscar una imagen de la galaxia siempre en el centro. Las galaxias pueden estar en cualquier lado, con cierto tamaño, con ciertas características. Eso es algo bien básico que nos ayuda a mejorar los modelos. No se ve bien, pero encontré un ejemplo de un modelo de unas galaxias, que el primer modelo identificó unas 10 galaxias. Una vez se le hizo augmentation, pero no pudo reconocer muchas. Cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto nuevo, siempre nos preguntan cuántos datos necesito para este modelo. Y eso siempre depende mucho del problema y no es algo que nosotros podemos contestar. Pero para darles un marco de referencia, si ustedes ponen ese curso de identificar perros y gatos en fotos, ese curso con 200 fotos y de un poquito tiempo, el modelo puede enseguida, ¿verdad?, identificar esos animales. Al extremo, ¿verdad?, en las imágenes satelitales, si nosotros hacemos un modelo para identificar carros, que son pequeños y no tienen una forma, nosotros hemos hecho datasets de 20.000 y hasta más 30.000 labels para esa imagen. Y ese modelo de Morpheus, que hablamos ahorita de las segmentations, pues usaron 10.000 imágenes. ¿Sí? Por eso, ¿verdad?, varía. Mientras más distintivo sea la forma que estamos buscando, menos imágenes necesitan. Las galaxias, las estrellas, todas se parecen. Los carros igual. Cuando hago un modelo de aviones, ese es mucho más fácil porque un avión tiene una forma bien distintiva. Otra técnica que nosotros aplicamos a los modelos son los datos sintéticos. Tú tienes datos que vienen directamente del telescopio, pero nosotros podemos generar datos artificialmente, como si lo estuvieses pintando con Photoshop, pero con unas técnicas más sofisticadas. Usualmente esto ayuda cuando hay objetos que no hay muchas fotos, que no hay muchas imágenes y necesitas aumentar, tener más cantidad de datos. O si es bien difícil capturar la imagen de algo, algo en el océano, algo en el desierto, inclusive en las tiendas quieren usar un modelo de computer vision para las tiendas de Amazon, pero no pueden estar tomando fotos a todos los clientes o usan algunas datos de generar data sintética. Y ciertamente esos son GAN, ¿verdad? Generative Adversarial Network, es una técnica complicada y común. A veces se ven en los deepfakes, cuando ustedes ven a Tom Cruise hablando y todas esas cosas. Estas son técnicas de data sintética. Y para todas estas imágenes de astrofísica se usan mucho para mejorar las imágenes y para generar, cambiar la resolución de las imágenes, hacerlas más de alta resolución. Nosotros en Wovenware hemos hecho research y hemos desarrollado nuestras propias técnicas de datos sintéticos que no son tan complicadas como lo que es, especialmente para imágenes satelitales. A veces uno no puede ir a los desiertos y a todo eso, aplicamos diferentes backgrounds. Yo creo que algunas de esas técnicas también podrían ayudar en estos modelos de astrofísica. Una vez tenemos unos datos preparados, pues ya estamos listos para entrenar un modelo, que usualmente es la menor parte del trabajo. Para darle algún contexto y algunos ejemplos, ¿verdad? Tú haces un modelo para contestar una pregunta con un propósito específico. ¿Okay? Y algunos de los modelos y de las investigaciones que hemos hecho es, ¿verdad?, ver si la resolución de imagen afecta el desempeño del modelo. Si tú al entrenar un modelo con fotos de James Webb van a ser mucho mejor que del Hubble, o si después con suficientes imágenes del Hubble quizás termina igual. Uno pensaría con intuición que sí, que la resolución afecta, pero hay quienes dicen que con suficientes imágenes las máquinas son capaces de encontrar un camino.
También cuando hablamos de imágenes satelitales, y creo que en astrofísica aplica mucho, el cambio es bien importante. Tú puedes detectar aviones en un aeropuerto, pero lo importante es detectar aviones y carros a través del tiempo. Detectar erosión, deforestación, construcción a través del tiempo. Y eso es lo que lo hace más interesante. Entonces, cuando hablamos de tantos datos que están alimentándose y tantos cambios y tantos años de vida, pues entonces queremos automatizar y poder ir viendo, detectando esos cambios a través del tiempo. Y finalmente, ¿verdad? A mí siempre me gustan las cosas positivas, o sea, cómo podemos usar computer vision para ayudar con la recuperación que todavía estamos viviendo de mayoría de huracanes. Hemos usado computer vision para detectar cambios de estructuras que se han caído, para detectar los toldos azules, que todavía hay gente con los toldos azules. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se emplean y se siguen empleando para este tipo de causas. Cuando tú vas a crear un modelo, hay muchos algoritmos, ¿verdad? Hay muchas arquitecturas que ya vienen existentes, ¿verdad? Y el tú seleccionar qué tipo de arquitectura, qué tipo de modelo y qué tipo de plataforma vas a usar, depende del problema. ¿Okay? Uno quiere, ¿verdad?, tomar en consideración, estos son arquitecturas que usan para object detection. Si fuese a hacer una segmentación de imágenes, empezaría como base con otra arquitectura. Y lo que el data scientist hace es modificar los features y hacer varios experimentos para optimizar esa arquitectura que es el punto de partida. Una vez entrando en el modelo, tenemos que validar cuán bueno es. Y siempre una pregunta que es importante entender es cuál es la tolerancia de error de este modelo. Si vamos a clasificar galaxias, vamos a dejar que el modelo lo clasifique solo, esto va a ser puramente automatizado, un robot que lo va a alimentar a los astrónomos, o quizás va a ser un asistente para los futuros astrónomos y ya te va a hacer una depuración y el astrónomo va a revisarlo. Cuando hablamos de error, y los modelos siempre hacen error. Siempre, 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 siempre. Eso hay que ver cuál es esa tolerancia. Si en el mundo de healthcare, cuando estamos hablando de identificar tumores, pues, si no lo identificas tienes un problema, y si identificas falsamente un tumor y le das un tratamiento de cáncer a alguien, eso es un problema. Y hay que ver, o sea, si es un 2% de tolerancia, si es 0, porque tiene que haber alguien revisando y que sea alguien de una combinación de un humano y una máquina trabajando. Para que tengan una idea, los modelos que nosotros trabajamos de imágenes satelitales usualmente tienen un 20% de digamos 80% accuracy, más o menos. Entiendo, escuché en un podcast que si tú quieres identificar un cráter, teníamos un modelo de 95% accuracy y eso no era suficiente. Hay que entender bien el mundo de la entrenamiento y cómo lo, por qué y cómo lo utilizaremos. Finalmente, una vez tenemos un modelo, es importante saber dónde lo vamos a desplegar. Hay muchas maneras de desplegar y de poner un modelo en una aplicación en producción para que se use, ¿verdad? Pero una de las partes más interesantes es que se habla mucho de AI on the Edge, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad?, poner un modelo ya en un aditivo. Y hoy en día estamos hablando de que podemos poner modelos directamente en los telescopios para que sean un poquito más inteligentes. Y que tú le digas al telescopio, ya búscame las imágenes de galaxias y me llaman cuando encuentres una. Y me avisa. O búscame un planeta, búscame lo que fuese, ¿verdad? Y pues el telescopio podría, ¿verdad?, detectar estas anomalías. Me dieron el ejemplo de una extracción de un black hole. Y técnicamente, ¿verdad?, el reto de estos tipos de modelos que están en telescopios, en satélites, en teléfonos, es que tienen que ser mucho más livianos. Cuando tú hablas de modelos, a veces, ¿verdad?, toman mucha memoria, mucho consumo, mucho training, y el reto técnico aquí es hacerlo bien liviano para que pueda ser desplegable y que, ¿verdad?, y que tenga los resultados que se esperan. Bien. Finalmente, ¿verdad?, les quiero dar algunos ejemplos
de aplicaciones que he visto en astrofísica. Hay muchas aplicaciones de computer vision en astrofísica. Me encantó, ¿verdad?, descubrirlo porque no era algo que había leído y ya soy fanática. Lo primero, hay muchos proyectos para identificar exoplanetas. Actually, cuando estábamos hablando de datos sintéticos, dije, mira, si no hay tantos, quizás uno puede usar datos sintéticos para este tipo de problemas, o hasta para buscar ovnis. Si no hay muchas fotos de ovnis, quizás podemos crear algunos datos sintéticos y dejar algún telescopio buscando. Se usa mucho la inteligencia artificial para hacer simulaciones del universo. Hay algunos grupos que están tratando de simular todo el universo, todo el conglomerado de universos completos. Eso es todas las galaxias, cómo se mueven, cómo se comportan. Y es un proyecto bastante ambicioso. Y este otro ejemplo que a mí me encantó, utilizar computer vision y AI para predecir solar weather. Escuché que si hay tormentas solares, eso puede afectar el grid, dejarnos sin electricidad. Y obviamente con todo lo que está pasando, yo dije, no, otra cosa más no. Eso encima de los hackers que están ahí pendientes a quitar la electricidad. Que se está usando esto mucho para evitarla, para poder predecirlo y poder tomar las precauciones. Son algunos ejemplos, pero hay muchísimo research de datos, de identificar galaxias, muchas cosas que se está haciendo en astrofísica, en computer vision, pero que se entusiasmen y que escuchen algunos podcasts, porque van a haber muchos avances en esa industria.